Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. En esta clase estamos desarrollando estas actividades de forma asíncrona. Debido a actividades pertinentes a situaciones laborales dentro de la institución, en función de que la institución educativa participe el día de mañana en actividades del desfile cívico estudiantil en homenaje a la ciudad de Riobamba. Entonces, en esta función, la institución se encuentra desarrollando determinadas actividades de participación con la banda rítmica y con otras actividades en las cuales vamos a participar. Así es que por esas circunstancias no se pudo, obviamente, concretar la clase que debíamos desarrollar de forma asíncrona y lo hacemos de esta manera, lo hacemos de manera sin cada uno de ustedes presentes, pero obviamente vamos a desarrollar todos los temas correspondientes a esta semana, las actividades, tareas y también el material complementario que ustedes deben saber. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la unidad, estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 9 y vamos a iniciar con el tema la física en acción. Estamos en el tema número 3 y vamos a ver en esta etapa la introducción a la física. Vamos a ver una serie de actividades en cuanto a la introducción a esta asignatura, a esta disciplina que es bastante interesante en función de la física. Vamos a ver, ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. Es la tarea que ustedes tienen que hacer para esta semana. Van a dar contestación a la siguiente pregunta. Dice la primera, ¿qué es una magnitud física? Tienen que proporcionar el significado, el concepto en cuanto a una magnitud física. La siguiente dice, ¿qué diferencias hay entre una magnitud física fundamental y una derivada? Igual ya vamos a explicar y ustedes todos estos temas ustedes vienen en su material de apoyo. Escriba 3 ejemplos de cada una de sus unidades respectivas en función de la magnitud fundamental y la magnitud derivada. La siguiente dice, experimente y explique la posición de un objeto respecto a un sistema referencial. Este objeto siempre se mueve o permanece en reposo. ¿En qué casos nomás? De acuerdo a la explicación que nosotros vamos a dar en el contenido de la presente clase. Y por último, tenemos, es posible que un móvil haya descrito una trayectoria y sin embargo no se haya desplazado. ¿Cuál es esa consideración? ¿En qué condiciones puede darse esta situación? Ustedes tienen que dar contestación a ese tema. Entonces ahí ustedes tienen las preguntas en función también 100% todas estas preguntas se encuentran en su material de apoyo para que ustedes puedan también leer y obviamente proporcionar la respuesta correspondiente a cada una de las preguntas. Recuerden, ya saben, el trabajo es 100% escrito. Para ello tienen que desarrollar en la parte superior el encabezado, el rotulado de la presente tarea. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema Introducción a la Física, correspondientes ya a la semana número 3 del 29 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 29 de abril, la fecha límite de entregas del 31 de mayo y la fecha de publicación de su calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Es que tienen todo el tiempo pertinente para que puedan cumplir con esta actividad. Así que, por favor, a leer, a comprender y a proporcionar una respuesta lógica a estas interrogantes que se les ha planteado para la presente semana en función de tarea. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que hacer su actividad, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Estamos ya en unidad número 9, estamos en este proceso física en acción y vamos a ver un proceso de introducción a la física, introducción a esta disciplina. Desde la antigüedad,
el ser humano ha tratado de entender el comportamiento y el origen de la materia y de explicar los eventos que suceden en el mundo físico que lo rodea. La física busca reducir la descripción del mundo a leyes que rigen el conjunto de elementos esenciales del universo, como es la materia y la energía. Nosotros estamos hechos de materia, tenemos energía, si no prácticamente seríamos seres inertes. La física es una disciplina científica que investiga el porqué y el cómo de los fenómenos naturales que observamos a través de los sentidos o de los instrumentos que disponemos. En este contexto, los físicos intentan descubrir cuáles son las leyes básicas que rigen el comportamiento de la materia y también de la energía. En cualquiera de sus formas también buscan explicar el comportamiento y la naturaleza de las estrellas, el universo, la luz, el tiempo, el sonido, las partículas subatómicas, entre otros componentes que se encuentran dentro de esta disciplina, que estudia esta disciplina. La física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos. Un fenómeno físico es el que produce un cambio en un cuerpo o sustancia sin alterar su estructura interna. Todos los fenómenos físicos, además de ser observables, han de ser medibles. Eso quiere decir que deben prácticamente desarrollar determinadas mediciones, determinadas estructuras para poderlos, obviamente, considerar dentro de estos fenómenos físicos. ¿Qué es medir? Medir es comparar un objeto con una cantidad que utilizamos como patrón y que llamamos unidad. Por ejemplo, el kilogramo, la propiedad que caracteriza a los cuerpos o a los fenómenos naturales y que pueden ser medidas se denomina magnitud física. Por ejemplo, la masa muscular de nuestro cuerpo, por ejemplo, obviamente es una cantidad, es una medida, es algo que nosotros podemos medir. Así, en el estudio de la física distinguimos dos tipos de magnitudes. La primera, la magnitud básica o fundamental. Eso es la primera etapa. Y también podemos ver las magnitudes derivadas. Esas son las dos características fundamentales en cuanto a esta función. Entonces, el estudio de la física distinguimos dos tipos de magnitudes, las magnitudes básicas o fundamentales y las magnitudes derivadas. Con el fin de facilitar la cooperación y la comunicación en el campo científico, utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, en sus siglas SI. Este sistema es el más extensamente usado y con el cual se pretende unificar todas las unidades de magnitudes físicas. Una de las características trascendentales en el sistema internacional es que sus unidades se usan en fenómenos físicos fundamentales, con una única excepción que es para la unidad de magnitud de masa, el kilogramo. Esa es una de las excepciones. Las magnitudes fundamentales son aquellas que podemos medir directamente sin tener que realizar ningún cálculo, es decir, son independientes de las demás y pueden ser las siguientes. Por ejemplo, tenemos la longitud, tenemos la unidad y tenemos el símbolo. ¿Qué significa la magnitud? Es un todo. La unidad es la mínima parte y obviamente tenemos un símbolo. Por ejemplo, la longitud como magnitud se representa con la letra L mayúscula. Su unidad es el metro. En este caso, el símbolo del metro es la letra M minúscula. Entonces, la longitud, lo mínimo de la longitud, el metro. En cuanto a la masa como magnitud está representado con la letra M. Su unidad es el kilogramo y está representado con la K y la G. El tiempo está representado con la letra mayúscula T como magnitud. Su unidad para poderlo desarrollar cálculos es el segundo y está representado por la letra S minúscula. En cuanto a la temperatura, la magnitud es la O, la unidad es el Kelvin y su símbolo es justamente la K en mayúscula. En cuanto a cantidad de sustancia, está representado como magnitud con la letra M, su unidad es el mol, el símbolo sigue siendo el mol. La intensidad luminosa está representada con la J como magnitud. La unidad es la candela y obviamente su símbolo es CD. La intensidad de la corriente
está representado con la I mayúscula en relación a la magnitud. Su unidad es el amperio y su símbolo es la A. Entonces, estas son prácticamente las magnitudes como tales, son las magnitudes fundamentales. ¿Y por qué se consideran magnitudes fundamentales? Porque son aquellas que podemos medir directamente sin tener que realizar ningún otro cálculo. Es decir, son independientes y los cálculos se los realiza de forma directa. En cuanto a las magnitudes derivadas, hoy habíamos visto aquí las magnitudes fundamentales, ahora vamos a ver cuáles son las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son el resultado de una o más operaciones matemáticas entre las magnitudes básicas. Algunas magnitudes derivadas que utilizamos frecuentemente son la superficie, son el volumen o la intensidad. Conoceremos pues otras a lo largo de todo el estudio de esta unidad, tales como la velocidad, la aceleración, la fuerza y también la presión. Algunas magnitudes derivadas que empleamos frecuentemente son las siguientes. Estas son las magnitudes derivadas. Tenemos la magnitud, la unidad y el símbolo. La magnitud en relación a la velocidad, su unidad es el metro por segundo y está representado por el símbolo m/s. Cuando ustedes ven m/s, eso se traduce como metro por segundo. En cuanto, ¿qué es lo que, por qué se les conoce como derivadas? Porque obviamente eso son el resultado, dice, de otras operaciones. Cuando hablamos de metro por segundo, significa que van a multiplicar la cantidad de metros, obviamente por la cantidad de segundos que se requiera saber en función de la velocidad. Entonces ahí tenemos una multiplicación. La siguiente tenemos la aceleración, que es el metro por segundo al cuadrado, metro por segundo al cuadrado, que es m/c elevado al cuadrado. Perdón, m/s al cuadrado. Eso significa metro por segundo al cuadrado. La fuerza, como magnitud, tiene su unidad en el newton. El newton es kilogramo por metro por segundo elevado al cuadrado. Su símbolo es la letra M. Aquí nosotros tenemos una multiplicación de igual manera. La densidad, como magnitud, su unidad es el kilogramo por metro cúbico. En este caso es la K slash M elevado al cubo, obviamente elevado a la tercera, a la 3, por si quieren entenderlo de una forma más gráfica, pero obviamente la forma correcta de leerlo es K slash M elevado al cubo. El número 3 se le considera dentro de la lectura cubo. Entonces, esa es la simbología. La energía es Joule, que multiplica a N por M. Esto es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado por metro. Y está representado por la letra J en cuanto a la simbología. Y por último, la magnitud del volumen. La unidad del volumen es el metro cúbico y su símbolo es la M elevado a la 3, que se lee metro o metro cúbico. Entonces, o metro o M elevado al cubo. Esa sería la forma correcta en cuanto a su lectura. Estas son las magnitudes derivadas, porque una vez más se les conoce como magnitudes derivadas, porque obviamente para poder calcular su magnitud, obviamente tienen que desarrollarse determinadas operaciones utilizando las magnitudes, en este caso las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales se entrelazan, se desarrollan determinadas ejercicios matemáticos para poder, obviamente, obtener las magnitudes derivadas. Al medir una magnitud obtenemos un resultado escrito mediante un número de unidad y esta puede expresarse en diferentes unidades de medida a través de la utilización de factores de conversión. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo podemos ver el diámetro de la Tierra es de 12.756 kilómetros, km en sus siglas. Eso quiere decir que 12.756 kilómetros va a ser, en este caso, dividida por 1.000 metros y obviamente a su vez sobre 1 kilómetro. Esto va a dar como resultado 12.756 metros en total, obviamente desde la magnitud fundamental hasta su unidad básica.
obviamente ahí nosotros podemos ver cómo se aplica. El diámetro de una célula eucariota es de 15 micrómetros. El micrómetro, su sigla o su representación química o dentro de la representación física, perdón, es la H invertida y la M. Ese es un micrómetro. Por lo tanto, 15 micrómetros es igual a un micrómetro por 1000 micrómetros. Esto da como resultado de 0.00015 micrómetros. Ahí nosotros podemos determinar prácticamente qué es lo que hacemos. Tenemos operaciones matemáticas para poder desarrollar, ver las cantidades que nosotros queramos convertir u obtener. Utilizamos los factores de conversión cuando establecemos proporcionalidad entre las unidades, es decir, un cociente entre la unidad de un sistema y su equivalente en otro. Para evitar trabajar con números de muchas cifras, los resultados y los ejemplos anteriores pueden expresarse en notaciones científicas. Para ello, escribimos cada medida como un número que contenga en la parte entera una única cifra entendida, entre mayor o igual o uno menor a 10, que está representado con la letra n, multiplicada por una potencia de base 10 y un exponente de base n, que puede ser un número entero positivo o también puede ser negativo. De este modo, n es igual a 10 elevado a la n. Eso quiere decir que puede ser ir indefinidamente este 10. Aquí nosotros podemos ver las unidades equivalentes a diferentes magnitudes. Tenemos la unidad de longitud, tenemos las unidades de masa y tenemos las unidades de capacidad, que son las que nosotros iremos viendo en el transcurso de todo este proceso educativo que estamos iniciando con este tema bastante interesante. En los ejemplos anteriores, la notación científica sería 12.756.000 kilómetros, metros es igual a 1.275.6 por 107 metros. Quedaría como resultado 0.00.015 metros por 1.5 por 10 menos 5 metros. Obviamente esos son cálculos que se tienen que desarrollar a base de la aplicación de determinadas operaciones matemáticas. A la hora de realizar una medición, puede ser que la unidad del sistema internacional no sea adecuada. En este caso utilizaremos un múltiplo o un submúltiplo de estas unidades. Para ello vamos a revisar la tabla de las unidades cero que ayudarán a realizar las conversiones que quieran a lo largo de la unidad. En el sistema métrico decimal, los múltiplos y los submúltiplos vienen dados por prefijos, como están los siguientes prefijos a continuación. Tenemos el factor, tenemos el prefijo y tenemos la simbología. Por ejemplo, el factor 10 elevado a la novena, esto es el factor. El prefijo es una giga. Su símbolo es la letra G. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una flash memory o un disco, ustedes por lo general les preguntan de cuántas gigas quieren. Entonces, eso significa en notaciones matemáticas, obviamente, este factor, que significa 10 elevado a la novena potencia. Esto corresponde al prefijo de una giga. 10 elevado a la sexta potencia es una mega, está representado por la letra M. 10 elevado al cubo es un kilo y está representado por la K. 10 elevado al cuadrado está representado por el hecto y está representado por la H minúscula. Y 10 elevado a la unidad o al 1 está con el prefijo que es deca y su simbología es la de A. 10 elevado a la menos 1 es un deci y está representado por la letra D. 10 elevado a la menos 2 es un centi y está representado con la letra D. El 10 elevado a la menos 3 es un mili y está representado por la letra M minúscula. 10 elevado a la menos 6 es un micro, o como les habíamos dicho, el micrómetro que habíamos visto anteriormente, y está representado por una H invertida. 10 elevado a la menos 9 es un nano y está representado por la N. Por ejemplo, cuando ustedes han escuchado dentro de electrónica, por ejemplo, para los quienes han tenido la oportunidad de escuchar determinadas notaciones en cuanto a esta asignatura. Cuando hablamos, por ejemplo, que las computadoras ya vienen con una tecnología, el nano significa que es prácticamente
del tamaño casi como de una célula, la estructura, el chip o los circuitos, y ellos utilizan este tipo de mediciones. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, la nanotecnología significa que hay microcomponentes, microchips muy pequeños, pero capaces de realizar un sinfín de actividades. Y lo que han buscado es comprimirlo, hacerlo mucho más pequeño. Entonces aquí nosotros tenemos una serie de prefijos que son submúltiplos que obviamente nos permiten desarrollar determinados cálculos para determinar la posición, el espacio, la cantidad en cuanto a determinadas estructuras. En cuanto a la posición de un objeto según la referencia, y esto es prácticamente la parte donde ustedes tienen alguna actividad que hacer dentro de su tarea, dice lo siguiente: la posición de un objeto según la referencia, el movimiento es uno de los fenómenos más comunes que ocurren en nuestro alrededor, incluso con nosotros mismos. Nosotros estamos en constante movimiento. En la propia naturaleza podemos observar diferentes ejemplos, por ejemplo, los movimientos de los astros, de nuestros propios planetas y de sus distintos elementos, el agua y los seres vivos están constantemente en movimiento. La Tierra está en continuo movimiento alrededor del Sol y por tanto todo lo que hay en ella está también en movimiento, aunque no se pueda percibir directamente. Sin embargo, para facilitar el estudio del movimiento, consideramos que sobre la superficie de la Tierra existen unos elementos fijos respecto a otros que se mueven. Por ejemplo, los minerales, las rocas, están en estado estático. Ellos no tienen movimiento, pero nosotros sí estamos en movimiento. Entonces, siempre va a haber un objeto fijo y también va a haber otro que se encuentre en movimiento para poder generar este desplazamiento. El conjunto de estos elementos que consideramos fijos forman un sistema de referencia y el elemento que se mueve es el móvil. Para estudiar un movimiento es muy importante elegir un sistema de referencias adecuado. Un sistema de referencias está formado por un cuerpo de referencias, un sistema de coordenadas asociado a él e instrumentos de medición de tiempo. El movimiento es el cambio de posición que experimenta un móvil respecto a un sistema de referencia. En el estudio del movimiento, un cuerpo es considerado como una partícula si sus dimensiones son despreciables en relación a las magnitudes de las distancias analizadas. Por ejemplo, una pelota de fútbol con relación a una cancha. Entonces, la pelota, el tamaño de la pelota es totalmente despreciable. Cuando hablamos de despreciable, en física significa que es 1000 veces más pequeño en relación del otro objeto en el cual se va a desplazar. En este caso, la pelota de fútbol es mucho más pequeña que una cancha de fútbol, ¿no es cierto? O también puede ponerse el ejemplo de un avión en relación con un vuelo entre dos ciudades. Entonces, el espacio que existe entre dos ciudades obviamente va a permitir la depreciación o la despreciación del tamaño del avión. La Tierra con respecto al universo es apenas un punto, es apenas algo bien pequeño en relación a todo el universo. Fíjese que en el movimiento es relativo, ya que el estado del movimiento o reposo de un cuerpo depende del sistema de referencia elegido. Por ejemplo, si vamos en bus, observaremos cómo el cobrador se desplaza hacia la parte posterior. Solo se mueve el cobrador. En cambio, observando desde el exterior, el cobrador se mueve como todo el bus. Eso es una apreciación desde el punto de vista de la física y del movimiento. Para describir el movimiento de un cuerpo necesitamos conocer qué posición ocupa en cada momento, es decir, la ubicación en el espacio del móvil en un instante determinado, por lo cual en un sistema de referencias determinamos la posición mediante un sistema de coordenadas y su respectivo vector. Así, cuando un móvil se desplaza en línea recta, elegimos como sistema de referencias un eje de coordenadas que coincida con la recta sobre la que se mueve. Por el contrario, si el móvil se mueve sobre el plano, podemos elegir como sistema de referencias dos ejes de coordenadas, como lo podemos observar aquí en el gráfico, en el siguiente gráfico. Aquí nosotros podemos observar el origen de las referencias. Tenemos un punto desde el 0 al P, obviamente el desplazamiento que lo va a desarrollar prácticamente desde el 0 hacia el P y desde el 0 hacia un punto X, cómo se va desarrollando, cómo se va describiendo o el movimiento que describe un objeto.
Los elementos del movimiento y velocidad y aceleración, ¿cuáles serán? Vamos a ver los elementos en relación al movimiento, a la velocidad y también a la aceleración. Al estudiar un movimiento debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Aquí nosotros podemos ver, ¿qué es lo que vamos a ver? El movimiento, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son los parámetros que tenemos que tener en consideración cuando hablamos del movimiento de un objeto, de una persona, de lo que sea. Primero, la posición. La posición de un móvil es el lugar que ocupa en el espacio respecto a un sistema de referencias. Luego, la trayectoria, es decir, la línea que une todos los puntos que describe un móvil en un movimiento. Luego tenemos que tomar en cuenta la distancia. ¿Qué es la distancia? Es la longitud que recorre un móvil desde una posición hacia otra. Y por último, el tiempo que va a tomar en cuanto a todos los anteriores. El tiempo que se tiene en cuenta es el que tarda el móvil en recorrer una distancia determinada. Entonces, para poder observar, para poder determinar o realizar cálculos y estudios en relación al movimiento, nosotros debemos tomar en consideración las siguientes características. Primero, la posición del objeto, la trayectoria del objeto, la distancia que recorre el objeto y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia el objeto. Existen dos elementos fundamentales que están siempre involucrados en todo fenómeno físico: tiempo y distancia. El tiempo nos permite determinar la posición, el movimiento, la velocidad de un objeto. Debemos diferenciar muy bien los términos trayectoria, posición y desplazamiento. Eso es fundamental. Las marcas que dejamos al caminar en la playa o las estelas de un avión nos indica el camino seguido por estos móviles, es decir, la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es el camino, por decirlo de esta manera, que describe desde un punto hacia otro. El desplazamiento une dos puntos de la trayectoria y es independiente de esta, ya que depende solo de la posición inicial. Eso quiere decir de la RO, es la posición inicial, y la posición final, que es RF, en relación al móvil. La distancia es la longitud mediana o la longitud medida sobre la trayectoria recorrida por un móvil al caminar de una posición a otra, como lo podemos observar en el siguiente gráfico, que es el cálculo. Entonces tenemos de la posición referencial 0, donde describe la trayectoria P, igual describe la trayectoria Q, y obviamente esta a su vez va a describir el desplazamiento desde el punto P hacia el punto Q, y obviamente la distancia que le toma en recorrer hasta llegar desde el punto P hasta el punto Q. En cuanto a la rapidez y velocidad, la rapidez y la velocidad son dos valores físicos que suelen confundirse con frecuencia. Imagine que quiere ir desde su casa, que es el punto A, al parque, que es el punto B, y puede tomar dos rutas diferentes, pero en dos rutas parten del mismo punto. Eso quiere decir, desde su casa. Vamos a observar las imágenes que ejemplifican lo antes mencionado. Aquí nosotros tenemos el punto A, que es casa, y el punto B, que es parque. En la primera tenemos 25 metros en 30 minutos. Eso quiere decir que la persona que quería ir desde su casa al parque, obviamente recorrió una distancia de 30 metros en un tiempo de 25 metros en un tiempo de 30 minutos. Eso fue lo que le tomó, porque obviamente describió un recorrido, una trayectoria diferente, no lineal, sino obviamente curva. Pero si nosotros tomamos del mismo caso, desde el punto A, que es la casa, al punto B, que es el parque, y el desplazamiento es en línea recta, apenas toma 5 metros la trayectoria de recorrido y el tiempo de desplazamiento 6 minutos. Entonces ahí nosotros podemos observar cuál es el más corto y obviamente por qué. En relación en función de tiempo y distancia, obviamente puede variar desde la trayectoria de un objeto desde un punto A hacia un punto B. Entonces ahí nosotros podemos observar. De igual manera podemos ver
que en el desplazamiento solo interesa el punto de partida y el punto de llegada y no la trayectoria seguida por la persona, mientras que en la distancia interesa la longitud media sobre la trayectoria recorrida por la persona al caminar de una posición a otra. Cuando relacionamos estos dos valores en el tiempo, también obtenemos dos magnitudes diferentes que son la rapidez y la velocidad. Aquí nosotros tenemos diferentes cálculos en cuanto a la rapidez y la velocidad que nosotros iremos describiendo en las siguientes clases. La rapidez magnitud escalar es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. La rapidez no tiene en cuenta la dirección. La velocidad sí tiene en cuenta la dirección. La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el desplazamiento o cambio de la posición en el tiempo. Durante el recorrido, un móvil no tiene la misma rapidez todo el tiempo, por eso distinguiremos dos tipos de rapidez, la instantánea y la media en cuanto al recorrido. La rapidez instantánea es la de un determinado momento en la que el conductor puede ir mirando en el indicador. Cuando el conductor apriete el acelerador o el freno, se modifica en relación a la velocidad. La rapidez media es el promedio de todas las rapideces instantáneas. La unidad en el Sistema Internacional de la Rapidez y de la Velocidad es el metro por segundo. Eso quiere decir M/S es el metro por segundo. Sin embargo, con los velocímetros de los vehículos se utiliza generalmente el kilómetro por hora, que es km/h. Eso significa kilómetro por hora. A partir de la rapidez podemos calcular la distancia recorrida por un móvil en un tiempo determinado. Vamos a observar el siguiente ejemplo que nosotros tenemos a continuación. Una persona va en monopatín a 18 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá en 3 minutos? Primero transformamos la rapidez y el tiempo en unidades del sistema internacional y tenemos aquí el ejercicio, como puede verse, 18 kilómetros y una hora. Una hora es igual a 3.600 segundos, en este caso 1.000 metros es igual a 1 kilómetro y esto da como resultado 5 metros por segundo, es el ejercicio como tal. Eso nosotros podemos ver, podemos describir, podemos desarrollar diferentes ejercicios en los cuales nosotros podemos obviamente calcular la distancia y obviamente esto se aplica mucho en el transporte, porque ustedes, por ejemplo, ven en determinados mapas temáticos en función de turismo, en los cuales van indicando los kilómetros que existen, por ejemplo, de Quito a Guayaquil, que existen de Riobamba y así sucesivamente, y ahí se aplica todos estos cálculos para poder identificar. Dice, por ejemplo, les pongo un ejemplo. De Riobamba hay 3.600 kilómetros, por ejemplo, y el tiempo que tarda en recorrer en un automóvil es de 45 minutos, por decirlo así. Entonces, pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? Justamente aplicando todos estos procesos matemáticos en función de física que les permite desarrollar todos los cálculos, obviamente en relación a distancia, en relación a velocidad. En cuanto a la aceleración, en la última parte, la velocidad de un móvil puede variar a lo largo del tiempo, así cuando un auto aumenta su velocidad, decimos que ha acelerado. Del mismo modo, en un desplazamiento a pie, si una persona que camina despacio empieza a dar o andar más rápidamente porque llega tarde, diremos que ha acelerado su paso. En los dos casos hay un cambio de velocidad en relación al movimiento. La aceleración es la variación de la velocidad por unidades de tiempo. Es una magnitud derivada y su unidad en el Sistema Internacional de Medida es el metro por segundo al cuadrado. Entonces, ms elevado al cuadrado. La aceleración se calcula mediante la siguiente expresión, en el cual tenemos que A es igual a la aceleración, obviamente es igual a la variación de velocidad por tiempo. Obviamente esto, la variación de tiempo es igual a la variación de velocidad, es menos la variación de velocidad sobre la variación de tiempo menos la variación de velocidad. Este ejercicio, esta fórmula que ustedes observan aquí, esto se les va a aplicar obviamente con cantidades en las cuales nosotros podremos calcular. Donde aquí está la explicación, donde A es igual a la aceleración, BT es la velocidad
final, la V base O es la velocidad inicial, el T base T es el tiempo final y la T base A es el tiempo inicial. Esa es la descripción en cuanto a la fórmula en la cual se puede aplicar este proceso de aceleración. La aceleración es positiva cuando la velocidad del automóvil aumenta. Ojo, una velocidad es positiva cuando la velocidad es o se aumenta. La aceleración del auto de la imagen llega a 12 metros por segundo. Entonces aquí se puede, este tipo de aceleración es una aceleración positiva. Pero cuando es una aceleración negativa, cuando la velocidad del automóvil en este caso disminuye, es decir, va frenando. En este caso también recibe el nombre de desaceleración, la aceleración del carro de la imagen hasta que se detiene, obviamente se aplica desde los kilómetros que vaya calculando hacia los 0 metros por segundo en los cuales es el proceso de desaceleración. Estas actividades, estos ejemplos y estas fórmulas nosotros las iremos aplicando más adelante en diferentes ejercicios, los cuales nosotros iremos desarrollando también en clase y también otros iremos viendo, iremos desarrollando o explicando un poco más ampliamente cada uno de estos aspectos que nos interesa dentro de esta primera etapa, dentro de esta introducción a este mundo fascinante de la física, en la cual nosotros vamos a poder ver cómo se calculan diferentes actividades y cómo el hombre también ha aprovechado todos estos cálculos físicos y matemáticos para desarrollar determinadas máquinas que nos han permitido mejorar nuestra calidad de vida. El hombre desarrolló, por ejemplo, la rueda, pero si no inventó un freno, prácticamente no hubiese servido de nada. Si no hubiese inventado en la máquina un acelerador, tampoco hubiese servido de nada. Entonces, ahí vamos aplicando también los frenos y hemos de ir viendo una serie, los frenos están basados en unas notaciones científicas relacionadas a la física, las cuales también el hombre ha aplicado no solamente en la parte del transporte, sino también en otras maquinarias para desarrollar una serie de motores, una serie de movimientos físicos que nos han permitido mejorar también o simplificar algunos procesos que antes obviamente se los podía hacer de forma manual, pero se los ha tecnificado o se los ha mecanizado. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Tienen ustedes toda la información pertinente. Espero que les vaya súper bien en el desarrollo de la presente tarea y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche.